Muy buenas, bienvenidos a otro programa de Mi Rincón Favorito. Como ven, hoy nos hemos desplazado hasta la playa de las Moreras, un entorno que nada tiene que ver con el que acostumbramos a vivir, sobre todo en los meses de verano. Nos hemos venido hasta aquí porque hoy vamos a hablar de piragüismo, de un deporte que está muy ligado a nuestra tierra y del que han salido muchos y buenos deportistas. Hoy concretamente vamos a hablar quizá con el emblema del piragüismo en Valladolid, con Narciso Suárez, una larguísima trayectoria en la que destacan 4 participaciones, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, alguna medalla, bueno, como digo, una trayectoria muy larga que vamos a repasar con nuestro piragüista por excelencia. Hola, ¿qué tal, Narciso? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, gracias por estar con nosotros, por este ratito de charla. Me traes hasta las Moreras, un sitio que es muy, muy especial para ti, ¿verdad? Pues sí, aquí, unos metros más allá, fue donde empecé. Hace ya muchos años, corría en los años 70, mediados de los 70, 74 concretamente, y bueno, era un crío con muchas inquietudes deportivas, estaba metido en todo lo que se podía, hacia atletismo, hacia fútbol, en el Instituto Zorrilla, y en el verano, un poco antes del verano, se nos dio la oportunidad de hacer piragüismo, vimos las piraguas por el río, y porque me vine a vivir a Huerta del Rey y entonces empezaba a ver las piraguas y me llamó muchísimo la atención y bueno, dijimos pues vamos a probar. Y en mayo del 74 nos acercamos toda la pandilla, que éramos todos amigos de la parcela donde vivíamos en Huerta del Rey, y bueno, así empezamos, así empezó todo. O sea, casi por casualidad. Casi por casualidad, por probar una actividad más, por la inquietud que teníamos como críos, teníamos 14 años, ¿no? Y de ahí pues nació todo este follón, todo este lío, ¿no? del piragüismo. Sí que es verdad que muy rápidamente me llevó a navegar, a ir descubriendo el río, que era un gran desconocido. Y toda esa facilidad pues, se fue convirtiendo en una ambición para la competición. Y de ahí, bueno, pues los pasos fueron muy rápidos. Oye, las Moreras de aquellos años, de los 70, no eran así, me imagino, ¿no? Eran un poquito diferentes a como hoy las encontramos. Sí, claro. El río daba gusto porque era una parte muy importante de la ciudad. Esto, creo que habéis visto imágenes, han visto muchas imágenes, ¿no? Del río de aquella época. Había centenares de personas bañándose, las aguas, la calidad de las aguas también era mejor. Estaba mucho de lo que son ahora, aunque se ha recuperado muchísimo, pero no era igual. Muchísima gente nadaba, el río tenía vida propia y se hacía mucha vida en la playa. Y entonces, bueno, el piragüismo formaba parte de esa vida, de todo lo que ocurría, ¿no? Alrededor de la playa. Por eso para mí es un lugar tan emblemático y que me trae tantos recuerdos y tanta nostalgia. Bueno, al final es vincular Playa de las Moreras, por supuesto Río Pisuerga, con el piragüismo en Valladolid, es que es algo que va lógicamente unido. ¿Cómo era el piragüismo en aquellos años, Narciso? Bueno, pues a pesar de que era un deporte minoritario, porque es difícil, ¿no? Es un deporte, el piragüismo es un deporte que complejo, con el tema de las embarcaciones, los lugares donde hay que albergar las embarcaciones, es un deporte complejo, ¿no? Pero ya en aquella época tenía mucha vida, porque estaba muy ligado un poco también a la realización de hacer algo, no sé cómo decirte, actividades, no, incluso desafíos, hazañas, o sea, el hacer un descenso muy largo, el hacer una travesía que ahora también las vemos, ¿no? Que vemos que hay piragüistas que hay, además de aquí, de la ciudad, ¿no? Pero en aquella época los desafíos, por así decirlo, los desafíos eran muy, muy normales, ¿no? Y entonces, con los pocos medios que había, pues irte a un río a descenderlo, que no había información de ningún tipo, y hacer en aguas bravas también, que hacíamos aguas bravas, hacer todo aquello era muy atractivo. Era, ¿no?, mucho mucho más desconocido y era casi un deporte para valientes, podríamos decir. No sabíamos lo que había en Simanca, lo que nos íbamos a encontrar remando por el río o yendo hacia el Cabildo. Era todo aventura, era mucho de ese, te impregnaba, ¿no?, todo ese estilo, ¿no?, toda esa forma de vivir el deporte.
¿Y cómo era tu día a día entonces, tus entrenamientos? ¿Qué recuerdos conservas de esa primera época como piragüista? ¿Y en qué momento dices, yo me puedo dedicar a esto, valgo para el piragüismo? Sí, bueno, como decía, quizá el que dominara muy rápido la embarcación, eso me facilitó mucho las cosas, porque enseguida los entrenadores enseguida vieron que esa habilidad que tenía, bueno, pues se podía convertir rápidamente en enfocarla, ¿no?, a la competición. Que era Tenías ese potencial. Teníamos un club muy competitivo, venía el club Cisne de Valladolid, venía de ser un club campeón de España, y entonces había un ambiente muy competitivo en el club. Entonces a los chavales jóvenes nos captaban de una manera rápida. Y en aquella época yo recuerdo que había un ambiente enorme en el club. Éramos, no sé, decenas de piragüistas, ¿no?, los que había, y además se notaba en el río con respecto a esta época. Quizá la explosión que tuvo el piragüismo en los años 70, con Juan Francisco Rodríguez, que fue uno de los pioneros, pues sí que eso lo que activó fue que se acercaron muchos deportistas de nuestra edad, muchos deportistas jóvenes, y rápidamente, de entre la masa, pues algunos destacamos y nos fuimos fuera, porque me fui muy pronto de aquí. Con 17 años ya me fui de Valladolid. O sea, que podemos decir que pillaste la época dorada del piragüismo un poco en España, aunque luego vinieron también los éxitos que estamos todavía incluso disfrutando, ¿no? Porque además en ese momento España conseguía en el año 76 la primera medalla olímpica del K4 español, y entonces era una época que el piragüismo, bueno, pues tenía mucho protagonismo, y entonces eso también lo hacía muy atractivo a la hora de formar parte. De hecho dejé el fútbol, que estaba con el fútbol como loco, y me dolió, ¿no?, porque me gustaba mucho, pero podía mucho más este deporte, ¿no?, me enganchó muchísimo. Narciso, el piragüismo es un deporte sumamente técnico, pero dependéis también mucho de las embarcaciones, algo que me imagino ha ido variando, ha ido mejorando, sí, ha ido cambiando durante todos los años. Es decir, una piragua de esos años o una pala de aquellos años nada tiene que ver con lo que vemos ahora, ¿no? En absoluto, nada que ver. De hecho, las embarcaciones, por ejemplo, en la canoa, eran de madera, eran materiales como en este caso el plástico, lo que es el poliéster, todo aquello no existía. Empezaba en los años 70 con una mayor industrialización, empezaban a aparecer materiales, ¿no?, como el poliéster, ¿no?, y más adelante las fibras de carbono, el Kevlar, pero en aquella época era la madera, ¿no? Y bueno, todavía conservamos embarcaciones de aquella época, pero sí, eso ha evolucionado muchísimo, y con ello ha evolucionado también los tiempos, los resultados. No tenemos récord, pero sí tenemos tiempos de paso para ver la evolución, ¿no?, de nuestro deporte, y ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver. Y luego el peso, que eso había también que tenerlo en cuenta, porque teníamos que arrastrar la embarcación desde el agua, claro, había que llevarla, éramos chavalitos de 14, 15 años, llevar una embarcación, ahora pesan 10-12 kilos, pero entonces había algunas embarcaciones que pesaban 25 kilos y había que llevarlas, terminar el entrenamiento y llevarlas hasta el hangar, ¿no?, del club, que estábamos situados en las piscinas deportivas que ya desaparecieron, ¿no?, en esta misma zona, que en aquella época todo eso también le daba a la playa, le daba también mucha vida, mucha más vida a las piscinas, que se me ha olvidado decirlo. O sea, en fin, el entorno era muy agradable. Qué gozada. Dices que te vas muy pronto de Valladolid porque ya ves que te puedes dedicar a esto. Me imagino que con el objetivo en la cabeza de que tú tienes que participar en unos Juegos Olímpicos, tienes que ser al final un deportista de alto nivel, ¿no? Entonces no pensaba yo, no sabía. ¿Todavía no lo pensabas? Bueno, sí, sabía lo que eran los Juegos Olímpicos, por supuesto, pero no me imaginaba que podía llegar a los primeros Juegos Olímpicos, que eran los de Moscú, que eran los más inmediatos. Yo me fui a Madrid, me dieron una beca para el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Comencé a entrenar además con el equipo, tuve la suerte de estar con el equipo del K4, con Herminio Menéndez, con Esteban Celorrio, con Díaz-Flor y con Misionet, que eso fue para mí un aprendizaje ya de forma, bueno, casi una de las mejores escuelas que te puedes encontrar, deportistas de esa talla, porque además personalmente eran deportistas que tenían un buen bagaje, ¿no?, intelectual incluso, algunos de ellos, como luego demostraron. Y entonces todo eso, con un deportista, un niño de 17 años... Claro, pues, es una esponja, lógicamente. Eso para mí fue un paso muy importante. A la vez que tenía un buen entorno en Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento,
pues progresaba muy rápido en la canoa. También es verdad que el kayak dominaba más la escena y la canoa, bueno, pues estaba empezando. Y entonces, bueno, de alguna forma también fuimos pioneros en los primeros resultados, los primeros Juegos Olímpicos que acude la canoa, el primer mundial que acudimos. O sea, que quizá, bueno, pues hemos ido... Abriendo un poco el paso, ¿no? Me tocó Claro. esa China, ¿no? De ir empezando todo eso. En algunos casos había dificultad, porque recuerdo que los Juegos Olímpicos, como teníamos el K4 con potencial para sacar medalla, pues decían, bueno, no vamos a llevar a estos deportistas de canoa que no sabemos lo que van a hacer. Entonces se nos cuestionaba y todo eso. Pero bueno, supimos, pasamos todas esas dificultades, también con el añadido de los Juegos Olímpicos del primer boicot de la historia, creo recordar, si no me equivoco, que el primer boicot de la historia que se produce en Moscú, que al final España logramos ir sin bandera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Pues bueno, era el problema de los bloques, de Claro, la Guerra Fría. estamos en la Guerra Fría, La efectivamente. Guerra Fría, los bloques, y entonces en un momento determinado Estados Unidos dice que no va y obliga, entre comillas, obliga a sus socios a no ir. Pero España al final, por la mediación de Samaranch, que estaba en Rusia, que estaba en Moscú de embajador, pues él supo mediar, lo hizo muy bien, yo creo que lo hizo muy bien, y al final, bueno, pudimos acudir a los Juegos. Le estamos muy agradecidos, claro, porque primero porque fueron mis primeros Juegos y después porque el piragüismo sacó 2 medallas. Y de alguna forma al piragüismo le encumbró ya. A partir de esos Juegos, el piragüismo empieza a posicionarse, ¿no? posicionarse en como España. uno de los deportes fuertes en el panorama mundial, ¿no? En el panorama deportivo español. Antes de hablar de los sucesivos Juegos, de tu medalla, por supuesto, ¿cómo recibes esa primera llamada? ¿Cómo te enteras que vas a ir finalmente a Moscú? ¿Cómo se va sucediendo todo esto? Porque para un chico tan joven tuvo que ser espectacular. Sí, yo no percibía toda la problemática política, no la percibía, porque claro, bueno, pues estás, digamos que estás en tu ambiente deportivo, teníamos competiciones, teníamos que ir pasando filtros, Claro, para un deportista demostrar. al final está al margen de todo esto. Claro, ¿no? estábamos al margen un poco. Yo tenía 19 años y con una ilusión tremenda. Es verdad que en aquella época, además, que las comunicaciones eran lo que eran, pues encima estábamos concentrados fuera de España. Estábamos en Alemania, estábamos en Inglaterra y en Alemania, con lo cual todo el tema político pues lo percibíamos en inglés o en alemán, ¿no? Y todo eso pues no nos permitía estar al tanto verdadero de la situación. Sí que es verdad que hubo un momento que nos dijeron que no íbamos, en el mes de mayo, que fue una desilusión tremenda porque íbamos muy bien, y al poco tiempo ya nos dijeron que sí. Entonces, bueno, pues rápidamente dijimos, pues nos vamos para Moscú por si acaso. Y nos fuimos como 5 semanas, a Moscú, con mucho tiempo, y tuve la oportunidad de ver pues un país como en aquella época era Rusia, con todo lo que significaba en esa época del telón de acero y todo aquello, y fue una experiencia, bueno, pues muy impactante, ¿no? Al final a un deportista, unos Juegos Olímpicos, más allá de lo puramente deportivo, se impregna de esa cultura del país, de todo lo que vivís, de todo el ambiente, ¿no? Supongo que es un poco la meca para todos vosotros, ¿no? Llegar a vivir unas Olimpiadas. Pues sí, porque era el sueño por muchas razones. Primero por lo que hablábamos antes, de que defendíamos, hemos sido siempre, claro, muy defensores, lógico, de nuestra posición en la canoa. Pues la hemos defendido. No deja de ser, bueno, como pasa en otros deportes, ¿no? Que, como está pasando en el deporte femenino, ¿no? Cómo se está defendiendo, ¿no? Y primero quien tiene que defenderlo, quien está dentro. Y en este caso pues nos pasaba con la canoa, ¿no? Teníamos que defender nuestra fuerza, ¿no? y nuestra posición para poder estar en unos Juegos.
Sin embargo, es 4 años después cuando logras esa medalla de bronce en Los Ángeles, te vas precisamente al otro extremo del planeta, a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y me imagino que ese fue para ti el Sí. lugar más señalado, ¿no? La cita más señalada. Claro, primero porque coges ya más experiencia, ya volvemos a la rutina, terminamos los Juegos de Moscú, e incluso parece que el clima político se tranquiliza un poco, aunque no era verdad, pero bueno, nosotros no lo percibimos así. Y entonces hacemos esa preparación a los Juegos. Son 4 años, donde el equipo de piragüismo, que viene, como decía antes, que viene de los Juegos de Moscú y viene con una fuerza enorme a nivel mediático, éramos un deporte pues casi de moda en esa época, y desde el punto de vista del alto rendimiento muy bien considerados desde el Consejo Superior de Deportes y desde las instituciones. Entonces, todo ese periodo fue un periodo bueno, porque además económicamente la federación, bueno, pues gracias a los resultados en los Juegos, pues también teníamos un buen apoyo económico, ¿no? Entonces esos 4 años yo lo recuerdo, sí que es verdad que tuve que pasar algunas cuestiones como la mili, que en aquella época había que pasarla, y tuve ahí un periodo, bueno, pues un año que estuve alejado un poco de la competición, pero rápidamente retomé, hice mi primera final individual mundial, que eso también, un primer paso también, que había que romper, una barrera que había que romper. Hasta entonces yo siempre había competido en doble, y por primera vez compito en individual en Finlandia en el año 83 y me meto en la final, ¿no? En la primera final de la historia de la canoa. También, bueno, pues todo eso a mí también me iba dando seguridad. De hecho, iba a ir a los Juegos Olímpicos en C1. Mi aspiración en los Juegos de Los Ángeles, pero una lesión en la nieve, una lesión, pues me apartó porque me operé en el mes de abril del año 1984. Me opero de la rodilla porque tengo una bursitis de un golpe que me he dado esquiando, y entonces pues no tengo el nivel suficiente en el C1 para poder disputar las medallas, y entonces empezamos a hacer el doble. Y la sorpresa, tampoco teníamos opciones en el doble, porque con ese tiempo era imposible, pero la sorpresa fue que Enrique Míguez pues se acopla muy bien, vamos muy rápidos desde el primer día, y eso nos facilitó las cosas, porque si no hubiera sido imposible. Muy poco entrenamiento. Yo en abril estaba operándome, en mayo empezaba a hacer las primeras paladas, y es muy difícil, es prácticamente imposible. Todo fue por mi compañero, ¿no? que él era muy jovencito, tenía 18 años, pero con una calidad extraordinaria, y eso nos facilitó muy rápido entrar en la embarcación, hacer tiempos muy rápidos. Y en la primera Copa del Mundo en Alemania recuerdo que no quedamos muy bien, pero veíamos que estábamos progresando muchísimo, y ya veíamos algunos de los países que eran punteros, que no estábamos lejos de ellos, y eso fue lo que nos dio muchas alas para llegar a los Juegos. Háblame precisamente de ese día, el día que conseguís la medalla de bronce en Los Ángeles. Bueno, ¿cómo fue esa carrera? Como decías antes, pasamos de Moscú, pasamos del telón de acero y nos pasamos al paraíso de la libertad, ¿no? Y el paraíso y el capitalismo puro y duro. En aquella época, bueno, California, que pues era un verdadero paraíso, ¿no? Desde ese punto de vista. Y sí que es verdad que además la diferencia que hay entre todos, hoy hemos oído hablar, aunque no conozcamos a los rusos, pero sí que sabemos, ¿no?, cómo son. No tienen nada que ver en hospitalidad a los americanos, y además en una zona como California, con tantos antecedentes que tienen, ¿no?, de nuestros antepasados, pues fuimos muy bienvenidos. Y además, como también le devolvieron el boicot, el bloque soviético devolvió el boicot, por los países que acudimos allí fuimos muy bienvenidos, muy bien recibidos, y todo eso nos facilitó mucho las cosas a la hora de poder entrenar y de poder realizar una buena preparación de cara a la competición. Sí que es cierto que el tiempo previo a los Juegos siempre también hubo, aunque ya los Juegos estaban salvados, no fue como Moscú, pero sí que es verdad que también, bueno, toda esta incertidumbre de algunos países
que si venían, que pasó como con nosotros en Moscú. Algunos países que decidieron a última hora ir, por ejemplo Rumanía, Yugoslavia, que eran del bloque soviético, decidieron ir a última hora, ¿no? Y eso fue también, bueno, ese tipo de incertidumbre también hubo en los Juegos de Los Ángeles. Pero en definitiva, al final la competición fue una competición espectacular. En el lago Casitas montaron unas instalaciones del nivel que Estados Unidos es capaz de hacer y tuvimos un resultado excepcional, porque no esperábamos sacar la medalla, la conseguimos y todo eso al final pues va sumando y te hace una estancia y un momento en la vida que ya no lo vas a olvidar jamás. Los españoles siguen luchando en la tercera plaza con los franceses, las otras 5 tripulaciones parecen estar descartadas. España y Francia se van a disputar la medalla de bronce, Yugoslavia y Rumanía la medalla de oro. Mientras ustedes ven la lucha por la medalla de oro entre yugoslavos y rumanos, vamos a narrarles que España está en tercera posición. España está en tercera posición a 150 metros de la llegada. Continúa Míguez y Suárez, aumentando la tercera posición, se puede colar por el fondo Ogier y Renault. Atención, España va tercero, quedan apenas 15 metros para la llegada. España en tercera posición, primero ha sido Yugoslavia, segundo Rumania. España va a entrar en tercera posición, vamos a ver, ahí están Míguez y Suárez, Míguez y Suárez creemos que han sido terceros. Vamos a tener que observar la repetición porque Ogier y Renault se colaban por debajo, pero creemos que han sido terceros. Guillermo, ¿crees que han entrado? Yo creo que sí, individual. Narciso Suárez, que recibe ahora la medalla, es un veterano de Valladolid. A pesar de sus 24 años, lleva ya mucho tiempo participando en este tipo de pruebas. España ha logrado la medalla de bronce. Narciso Suárez y Enrique Míguez han logrado un éxito importantísimo. Muy satisfechos. Pues sí, estamos muy contentos. Como ya te decíamos otras veces, pues teníamos muchas ganas de ganar a los franceses, de conseguir esta medalla que ha costado mucho trabajo y mucho sacrificio. Bueno, Narciso, se nos va a acabar el tiempo y es que tu trayectoria es tan larga que necesitaríamos 3 programas, por lo menos, para hablar de ti. Yo creo que nos vamos a quedar en los Juegos Olímpicos, pero no quiero, lógicamente, dejar de repasar tus siguientes Juegos Olímpicos, tanto los de Seúl como los de Barcelona, sí, sobre todo que son ya los últimos. Supongo que estos últimos, los de Barcelona, quizás sean los más especiales para ti, ¿no? Por disputarlos en casa, ya los últimos. ¿Cómo los vives ya, lógicamente, 8 años más mayor? Vuelvo al C1 para los Juegos de Seúl y bueno, la verdad es que no tuve buena suerte porque en Seúl hice final, podía haber estado un poquito mejor, estaba mejor de lo que di, pero bueno, ya la competición, estás metido en la competición y el nivel es muy alto y una vez que estás en las finales pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y después el último paso, claro, fue muy entrañable, ¿no? Porque el hecho de que nos den los Juegos, nos dieron los Juegos en el año 86, antes de ir a los Juegos de Seúl. Ya sabíamos que teníamos los Juegos. Ya cuando vamos a Seúl estamos preparando ya Barcelona. Yo vuelvo otra ved al doble, porque en el individual no terminaba la edad también un poco perdona, porque ya en Seúl ya tenía 28 años, ya la edad no perdona, entonces vuelvo al doble otra vez y caminábamos muy bien, Enrique y yo. Caminábamos muy bien, de hecho hicimos segundos en la Copa del Mundo antes de Barcelona. Los años anteriores, los años previos que habíamos estado hasta Barcelona con el cambio de entrenador, que tuvimos un entrenador húngaro, campeón olímpico, fueron muy bien. Estuvimos en las finales peleando por las medallas en los mundiales y pensábamos que íbamos a estar mejor en Barcelona. Pero bueno, ahí fue la mala suerte, yo me puse malo en Barcelona, tuve bueno... Circunstancias al final, ¿no? Me pasó de todo porque tuve una gastroenteritis, eso ya fue el colofón, pero el cambio del clima y demás, todo el cambio pues fue determinante para no tener ese resultado que esperábamos. Ya no vas a participar ya no participas en más juegos. Lo que te digo, que me encantaría hablar contigo sobre todo lo que ha ocurrido con tu vida después. Te has dedicado obviamente a entrenar, eres entrenador, presidente de la Federación de Castilla y León. Tu vida se ha movido en las aguas, lógicamente. He hecho de todo un poco. Estuve de entrenador, de director técnico, he estado de presidente y ya es por la última etapa en la Federación Española. Me he hecho cargo de uno de los aspectos que más te gusta, ¿no? Que es la cantera, ¿no? Desde la categoría juvenil y la categoría sub-23, aunque también ahora en los últimos tiempos también me estoy encargando de la dirección técnica de la federación, en momentos que he estado en la dirección técnica, y nos queda el final de toda esta pesadilla, ¿no? Que es Tokio, y que esperemos que se celebren. Yo creo que sí, creo que se van a celebrar los Juegos.
tenemos un equipazo. Después de Río hemos vuelto otra vez a recobrar el sitio que el piragüismo yo creo que se merece, que es, en el caso de Río fuimos el mejor deporte de los Juegos, y yo creo que tenemos unas expectativas para Tokio que yo creo que esperemos que se cumplan. O sea, son altas las expectativas para Tokio. Sí, tenemos unas expectativas muy altas. Vinimos con 7, entre slalom y aguas tranquilas, entre las 2 modalidades olímpicas, tenemos 7 medallas. Entonces, creo que somos un deporte que va a estar en los Juegos de Tokio y esperemos que todo el mundo esté pendiente de nuestros resultados. Bueno, ya para terminar hay que decir que tu vida sigue vinculada aquí a Valladolid, tú haces vida aquí en Valladolid, aunque estés obviamente a mil cosas con la federación, y me imagino que te sigue gustando ver pues el río lleno de piragüistas, ¿no? Cuando vienen chicos jóvenes, esa cantera de la que hablabas antes. Pues sí, porque además celebramos competiciones de importancia, como es el K4 Internacional, y entonces, bueno, pues mi vida sigue muy ligada al río, a los clubes que hay aquí, a mi club de siempre, el Cisne de Valladolid, y también a la federación, que he pasado mucho tiempo. Y bueno, pues yo creo que esto va a seguir siendo así durante todo el tiempo que me pueda mantener en pie y pueda seguir disfrutando. Que será mucho. Que será, bueno, esperemos que sea mucho. Pues muchas gracias, Narciso, ha sido un placer sobre todo recordar esa etapa como deportista y bueno, pues te deseamos lo mejor a ti y por supuesto a nuestro equipo. Pues muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado de repasar y volver a recordar todo esto, que es muy bonito y es muy entrañable, ¿no? Pues muchas gracias. Pues acabamos de repasar parte de la trayectoria de nuestro piragüista Narciso Suárez. Como decíamos antes, tiene una larga historia. Bueno, seguro que en alguna otra ocasión podemos coincidir con él. Esperemos que les haya gustado este programa y nosotros desde las Moreras congeladas estos días nos despedimos. En 7 días, por supuesto, estaremos en otro lugar de la ciudad con otro deportista, con otro protagonista para repasar su trayectoria. Hasta entonces.